A Lucho Jiménez, hermano y amigo de la casa, porque es de la casa, igual que otro querido amigo de la casa también, don Roberto Aspiazo Estrada, caramba, que nos acompaña y con quien vamos a compartir estos micrófonos y ahora cámaras. Cónsul General, cuénteme, hemos estado diciendo, nos notificaron que tienen una elección este día domingo. Cuéntanos a qué se trata. Sabemos que los chilenos tienen que ir a votar a la Casa Grande, ¿verdad? Así y por favor, en general, invite usted y comente usted. Bueno, Eduardo, buen día, gracias por la invitación. Ya me estoy sintiendo... Está en casa. Jugando de local, aunque obviamente no quiero hablar de fútbol. Voy a aprovechar de felicitar a la Tri por el triunfo histórico que tuvieron en Santiago. Gracias, histórico, Manuel García. Pasando el tema de las elecciones, sí, efectivamente, este domingo en la Universidad Casa Grande, los chilenos, quiero aclarar, los chilenos facultados, habilitados para votar, no todos pueden votar porque hay que hacer un proceso previo que se llama cambio de domicilio electoral. La gente que está inscrita en Chile tiene que hacer este proceso para poder votar aquí en Guayaquil. Obviamente los chilenos que residan o que estén cerca de Quito también pueden votar allá. Nosotros acá estamos en la Universidad Casa Grande. El proceso es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Obviamente tienen que llevar su cédula o pasaporte. Puede estar vencido desde el 1 de octubre del 2019, pero es el único documento habilitante para ejercer el derecho a sufragio. Y obviamente invitar a todos los chilenos que estén habilitados para votar, porque yo creo que son unas elecciones relevantes. Este fue un derecho muy sentido que se luchó para que los chilenos pudiéramos votar en el exterior, y eso se consiguió desde el año 2017. Entonces la idea es que todos podamos participar. Obviamente todos tenemos nuestro pensamiento y nuestra idea política y la idea de ejercer nuestro derecho, porque creo que es fundamental ejercer el derecho a sufragio para construir entre todos, obviamente, un mejor país, que es lo que todos aspiramos. Esto se va a dar este domingo, ¿no? Elecciones presidenciales, entiendo que hay 4 candidatos con muchas posibilidades, que tienen posibilidades, y pues no vamos a hablar de política, no lo quiero comprometer con esto, Manuelito, pero en todo caso, la elección acá, los que tienen que votar, por ejemplo, en Casa Grande, están ¿de qué horas a qué horas? Efectivamente, la papeleta, nosotros podemos votar en el exterior solamente en elecciones presidenciales. Si bien en Chile hay elecciones también del Congreso, que es un Congreso bicameral, se renueva diputado y parte de los senadores, en el exterior solamente nosotros los chilenos en el exterior podemos votar en presidenciales, en primarias y en plebiscitos nacionales. En esta ocasión la papeleta viene en 7 candidatos. Se abren las mesas a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Obviamente nosotros después, en mi calidad de cónsul, yo soy presidente de la Junta Electoral aquí en Guayaquil, claro, y después... O sea que le toca trabajar el domingo. Y el sábado también, porque... ¿Y el cónsul de honor va a ayudar? ¿O no va a ayudar el cónsul? Es un apoyo muy importante, pero más moral, diría yo. En esta ocasión, siempre Luis obviamente es un gran pilar del consulado. Así que, como te digo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos invitados. La idea es que obviamente vayan en calma, tranquilidad, ejercer su derecho, obviamente con los resguardos sanitarios que tenemos, ¿no es cierto?, que lleven mascarilla, guardando el distanciamiento social. Si es que pueden llevar nosotros decimos lápiz de pasta, el bolígrafo, el esfero, el bolígrafo, para no tener que... ¿Cómo le dicen ustedes? Nosotros le llamamos lápiz de pasta azul. Lápiz de pasta azul. Así se dice en Chile. Señor cónsul, sin meterlo en las hendiduras de la política, ¿no?, ¿qué significa este proceso electoral presidencial en medio de la preparación del trabajo que está haciendo la constituyente? Yo creo, ahora me voy a sacar un poquito la camiseta de cónsul y voy a hablar como ciudadano. Yo creo, y lo comentaba con algunos compatriotas, yo creo que estas deben ser las elecciones quizás más importantes en Chile, me atrevería a decir, desde el retorno de la democracia. Porque todos saben, ¿no es cierto?, todos han leído que Chile ha vivido procesos complejos que ahora se están fluyendo y canalizando en una constituyente, y el nuevo presidente o presidenta de Chile va a tener que administrar y regirse por una nueva constitución. Entonces es un camino totalmente diferente a lo que teníamos anteriormente, y hay fuerzas políticas, yo te diría que bastante parejas, hay fuerzas políticas nuevas que tienen posibilidades de llegar a la primera magistratura del país. Entonces yo creo que es una elección muy relevante, y por eso yo insisto en la idea de que todos podamos participar.
Claro, a veces hay gente, por ejemplo, hay chilenos en Cuenca que me dicen no podemos votar en Cuenca, lamentablemente solamente se pueden votar en Guayaquil y en Quito, y eso lo determina nuestro servicio electoral, no es una determinación nuestra en base a la cantidad de chilenos que residen en cada lugar. Una consulta para no interrumpirle, Alberto, solamente es algo concreto. ¿Ustedes manejan en qué caso es el balotaje, la segunda vuelta? Yo me atrevería a decir que lo más seguro es que va a haber segunda vuelta, porque... ¿Pero qué? ¿50%? El 50 más 1, sí, porque con 7 candidatos es muy complejo que alguien logre eso, y lo más probable es que va a haber segunda vuelta. La segunda vuelta sería el domingo 19 de diciembre. De manera coloquial está con nosotros Roberto Aspiazu Estrada, y la pregunta es, ¿alguien vinculado siempre, ¿no? Lo recordamos de la época de Ecoavisa, ¿no? Cuando eras niño. desde reportero en Ecoavisa, ¿no? Luego corresponsal de prensa extranjera, en fin, pero vinculado al mundo empresarial, en el Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿no? ¿Cómo ves estos procesos, Roberto? Estos procesos, aprovechando la presencia del señor cónsul, lo que pasa allá, lo que ocurre acá. Vivimos un mundo globalizado a través de las redes sociales como nunca antes en la historia. Entonces, en esta sociedad hiperconectada es evidente que todos tenemos interés alrededor del fenómeno en distintos países de la región que nos son afines, como el caso de Chile. Y claro, creo que es una situación absolutamente inédita, toda vez de que están a puertas de aprobar una nueva constitución que entiendo que tiene que aprobarse por referéndum después. Efectivamente, hay un plebiscito de salida que se le llama, en la cual obviamente los chilenos del exterior también participan. Claro, pero el nuevo presidente de la República, como tú bien decías, va a tener que gobernar con una nueva carta política, significa nuevas reglas del juego para el conjunto de la sociedad, para sus instituciones, y eso de modo propio plantea un desafío, un nuevo orden, respecto a lo cual pues se mantienen muchas expectativas, porque sabemos que el proceso constituyente en Chile ha tenido muchos tropiezos, muchas dificultades, y que desde luego hay importantes sectores de la sociedad que están viviendo un desencanto. Oye, Roberto, tú eres un experto, estudioso de lo que ocurre fuera del país, y yo no sé, nosotros siempre hemos ponderado, ¿no?, la madurez política que se da en Chile, por ejemplo, no ocurre acá en el Ecuador, ¿no? Ha habido procesos electorales que han sido bien reñidos, presidenciales, ¿no? Y ha sido el margen de diferencia cortísimo del ganador con el perdedor. Pero hay esa madurez política para asumir, para la llamada telefónica de felicitación al adversario y manejar las cosas distintas a como las manejamos acá, Roberto. Pero yo tengo la lectura de que después de lo que sucedió más o menos en simultáneo a las protestas que tuvimos acá en octubre de 2019, las reglas del juego allá han cambiado. Y todavía está en un proceso de reacomodo, y el resultado va a depender con mucho de lo que salga como nueva constitución, y como decía, el nuevo esquema de institucionalidad, y yo creo que a partir de ahí como que va a surgir un nuevo Chile, desde luego, y todavía las piezas no están totalmente acomodadas. Es un poco la lectura que tengo. Sí, por favor, Javier Segarra, Jaime Velázquez, con el señor cónsul, y está Roberto aquí también, vamos a conversar, tenemos tiempo, así que no hay problema. Amigos. Gracias, Eduardo, cónsul, buenos días. Yo creo que el giro que vaya a tomar Chile desde el punto de vista político y económico es fundamental. No sé qué estabilidad le podría dar al sistema como tal que viene desarrollando su país. Yo siempre trato de ser una persona, un ciudadano positivo. Yo creo que obviamente la constituyente está asumiendo un rol fundamental que eran falta de algunas políticas sociales que fuesen más inclusivas, y creo que ese camino está dado y ese camino se institucionalizó, y creo que eso fue fundamental. Ahora, claro, como tú bien dices, hay una reagrupación de fuerzas políticas, pero lo que conversábamos la otra vez, yo creo que en Chile el gran plus que ha tenido ha sido que las políticas son políticas de Estado. Y cuando hay una política de Estado, todo el universo político se enmarca y se pone detrás y rema para el mismo lado en Chile. La política exterior, sin ir más lejos, es una política de Estado. Hemos tenido a veces conflictos, desavenencias con países vecinos, y todo el espectro político se agrupa detrás
presidente de la República, que es el que dirige en definitiva la política exterior de Chile. Entonces yo creo que en ese sentido es el plus de Chile, y no veo, claro, uno ve las desavenencias, ve los conflictos, ve todo, pero yo creo que al final del día, y confío en que vamos a seguir creciendo y a ser un mejor país, un país más inclusivo para todos nuestros ciudadanos. Saluda en este momento algunos mensajes, nos escribe nuestro querido leal amigo Bruno Leone y nos dice: buenos días, Eduardito, saludos a todos los amigos que están en el panel, un abrazo, qué interesante el proceso de lo que se ve en Chile, va adelante, ¿no? Y después de duros acontecimientos es una señal clara de que la gente lo que quiere es vivir en paz y poder realizarse. Así es, Brunito, así es, Cónsul, así es, Roberto, ¿no? Es una buena cosa. Sí, perdón, Javier, te interrumpí. Chile de alguna u otra manera puede reflejar o se puede mantener de alguna u otra manera, digo, con el mismo esquema, en base a lo que usted señalaba, Cónsul, de las políticas de Estado, con el mismo esquema de crecimiento económico, de estabilidad o no a futuro. Uy, esa es una pregunta del $1.000.000, diría yo, que yo hoy en día diría, guardando el respeto a todos los países, que toda la región está viviendo tiempos no sencillos. La pandemia es un factor no menor que nos golpeó a todos, no solamente a todos en la región, sino fue, yo creo que de los hechos, acontecimientos a nivel mundial más democráticos del mundo, porque golpeó al poderoso y golpeó al pobre, al subdesarrollado, lamentablemente, y eso nos va a costar mucho retomar, yo creo, que la senda del crecimiento. Ahora, yo creo que vamos a volver al crecimiento, a lo mejor un crecimiento diferente, vuelvo a decir, creo que es una palabra fundamental, un crecimiento más inclusivo, cuyos beneficios lleguen a toda nuestra sociedad. Yo creo que eso es fundamental, y ese es el anhelo, me imagino, que de toda la clase política, independiente de la mirada ideológica que uno tenga y de las formas de alcanzar ese crecimiento. Pero reitero, yo creo que es fundamental, obviamente, que la Constitución, que tiene un plebiscito de salida, en caso de ser aprobada, que sea una Constitución que nos permite a todos los chilenos o a todos los ecuatorianos, en el caso de todos nuestros países, ser inclusivos y permitir el desarrollo de todos quienes vivimos, o aunque vivamos en el exterior, formamos parte de la sociedad chilena. Es decir, esta Constitución de Chile quedó un poco como rezagada frente a lo que se podría venir con la nueva Constitución de la que se está hablando en los últimos tiempos. La verdad, yo no me atrevo a decir cómo va a terminar la Constitución, porque es una noticia en desarrollo, por llamarlo así. Es un proceso que los constituyentes están haciendo sus funciones, fueron electos democráticamente para eso, y como le digo, después será la ciudadanía la que decidirá si esa es la Constitución que lo refleja y que será mejor para el país con un plebiscito de salida. Yo vuelvo a reiterar, soy una persona que positiva, y espero que efectivamente la nueva Constitución nos permita encauzar el desarrollo que necesita el país. Está Roberto Aspiazu, Javier, aquí también, si quieres, está con nosotros. Roberto, si quieres alguna pregunta sin duda a Roberto, y saludarlo a la distancia por esta vía. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo voy a poner del otro lado porque, Roberto siempre nos ha dado opiniones sobre la situación económica, y hay una propuesta de reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, y perdón que me aparte del tema con el Cónsul en relación a la situación en Chile, pero sí es preocupante porque de alguna u otra manera se nos está hablando que es necesario más impuestos, y no creo que ese sea el camino en nuestro país. Roberto, no sé si coincida en eso, porque ya hay un comunicado de algunos analistas económicos que hacen sus observaciones a esta propuesta, y lo que hablan es no más impuestos, sí más crecimiento, Roberto. Yo ya no soy vocero del sector empresarial. Correcto. Como bien sabes, dejé esa función ya hace algunos meses, de manera tal que pueda hablar con más libertad. Y en verdad yo estoy totalmente en desacuerdo con el proyecto de ley tributario, básicamente porque apunta en la dirección equivocada. O sea, no creo que sea este momento, que estamos en un escenario de posible reactivación económica, quitarle dinero nuevamente al sector privado para tratar de solucionar el problema al sector público, que sigue gastando de más. Si uno revisa la proforma presupuestaria del próximo año, en vez de disminuir el rubro de gasto corriente de sueldos y salarios, aumenta ligeramente. Y si uno hace una relación de proporción respecto al gasto público en Ecuador acerca del resto de países de la región,
en cuanto al tamaño de la economía, estamos excedidos con 1.800 millones de dólares. Es decir, seguimos gastando demasiado y esta historia no va a parar. Durante el correísmo tuvimos alrededor de una veintena de reformas tributarias. Con el Moreno tuvimos dos importantes, 2017 y 2019. Y seguimos con el mismo problema de que gastamos más, siempre hay un déficit fiscal que se ha venido dando a lo largo de los últimos 14 años, de 2007 a la fecha. Todos los años de ejercicio fiscal han tenido déficit. Entonces, es la cuenta de nunca acabar. Entonces, yo creo que tiene que haber un mensaje desde la sociedad en el sentido de no estamos de acuerdo, no es el camino correcto, y desde luego también apelar al hecho de que mientras estuvimos en el proceso de campaña electoral, la palabra del presidente Lasso fue en el sentido de que la reactivación económica tenía que darse sin la necesidad de nuevos impuestos. Tan cierto es lo que señala usted, Roberto, puesto que en esta crisis fiscal que arrastra el Ecuador no ha sido resuelto probablemente por el excesivo gasto público. Le voy a dar la cifra: en el 2020 la nómina de sueldos públicos llegó a consumir el 74% de la recaudación tributaria. La pregunta surge entonces, la del ecuatoriano común y corriente: ¿para qué más impuestos? ¿Para seguir manteniendo esa burocracia o para desarrollar y crecer el país? Claro, y ahí tienes el problema de que el rubro de gasto corriente más el pago de la deuda significa que como conjunto el presupuesto apenas puede destinar entre el 10 y el 12% del total a inversión. Es decir, y claro, ¿cuál es el escenario del Ecuador? De haber tenido hace cuestión de 4 o 5 años niveles de inversión por parte del Estado en el orden de 9-10 mil millones de dólares, en este momento estamos poco más de 3.000. Entonces yo veo que eso complica las cosas, pero no creo que la solución apunte en la dirección de más impuestos, en donde se le carga, por ejemplo, al contribuyente por la línea de limitar los deducibles del impuesto a la renta, en la línea de convertir el impuesto a la renta en impuesto a los ingresos. Los presupuestos del sector público deberían acogerse a la metodología relacionada de base cero para poder planificar algo. Evidentemente, yo creo que el gobierno haría bien en hacer una ingeniería acerca del gasto público, en donde vea dónde se pueden hacer ahorros. Por ejemplo, te pongo un caso: el del Ministerio de Salud Pública tiene 87.000 servidores públicos, pero ¿no han pensado acaso instrumentar plataformas tecnológicas que permitan instrumentar telesalud de manera tal de que puedan ahorrar costos con miras a la atención de tipo ambulatorio, por ejemplo? Obviamente el mundo está caminando en esa dirección. ¿Qué ahorro se podría hacer en la medida que se instrumente algo de esta naturaleza? Desde luego es importante. E insisto en la necesidad de repensar el país. Por ejemplo, hay más de 600 escuelas públicas que no tienen conexión con Internet a nivel nacional. Y desde luego, como la gran mayoría están en lugares remotos, no hay posibilidad de, en un plazo perentorio, dotarlas de conexión con la red de fibra óptica, ¿no? La red tradicional. Entonces, hay que darle señal a través de satélite. A eso me refiero, es decir, hay que ir considerando otras opciones que permitan introducir el factor de tecnología sobre la gestión pública, que permita hacer muchos ahorros que de otra manera no se van a hacer. Sí, antes de darle el paso a Jaime, solamente está también con nosotros nuestro querido amigo y empresario Luis Jiménez, cónsul ad honorem de Chile también, y comentábamos algo fuera de micrófono, Lucho, respecto a las horas de trabajo. Buenos días, hermano. Gracias, Eduardo. Efectivamente, estamos hablando ya del incremento salarial. Están exigiendo las instituciones salariales al presidente que cumpla lo prometido en campaña. A mí me parece perfecto que suban lo que ofreció el presidente. Lo que ofreció el presidente. Pero, señores, tenemos que trabajar más. En este país se trabajan 40 horas semanales. En este país tenemos que ir a las 48 horas semanales. Pues trabajemos 48 horas semanales y subamos el sueldo básico. Pero no podemos seguir pensando en que vamos a seguir trabajando 40 horas y que nos van a seguir subiendo los sueldos. O sea, los empleados y la masa empleadora tienen que colaborar también con el país. Entonces, pongámonos del otro lado.
Yo propongo, lo estoy proponiendo desde unos días atrás, vamos a las 48 horas semanales y seguro el país va a tener mucho más capacidad de trabajo y obviamente habrá que ajustar los ingresos, pero trabajemos más, o sea, los invito a trabajar más en el país. Muy bien, Lucho Jiménez. Jaime Velázquez, por favor, está Roberto y está el cónsul general Lucho Jiménez, por favor, en este foro que estamos aquí en I99, 98.9 y en I99 TV a través de las redes en el @radio I99. Jaime. Gracias, Eduardo. Un placer tener a Roberto, a Lucho y probablemente al cónsul de Chile. La verdad es que después de escucharlos, la pregunta del millón es porque la región Latinoamérica está viviendo un cambio, pero un cambio, no sé si llamarlo crisis, pero crisis más allá de la política, de la económica y de salud, es una crisis mental. Es decir, hemos cambiado una serie de normas jurídicas en beneficio de no de las víctimas, sino de los victimarios. Es decir, todo se habla de derechos humanos, se habla de un sinnúmero de cosas y la mentalidad es cómo hacemos para que la gente se sienta mejor y tenga una mejor vida. Y entonces vemos algo que Chile antes jamás en la vida había sido, eso era un ejemplo a seguir. Hoy en día se convirtió en un país que tiene problemas muy serios dentro de su población generados por una masa de jóvenes que se les cambió el chip. Se les cambió el chip diciendo, aquí el derecho de la comunidad está por debajo del derecho individual y eso es lo que está mal. Creo que ahí viene una reflexión y esto le pregunto a los tres, ¿cómo ven ustedes el futuro realmente, tanto del Ecuador como de la región de Latinoamérica? Porque estamos en una crisis mundial y esto realmente está afectando ya a la convivencia de la sociedad. No sé qué dirías tú, Roberto, primero, después usted, después el cónsul de Chile. Lo que puedo decir a propósito de tu señalamiento es de que hoy por hoy el principal problema del país está relacionado a los centros penitenciarios. Y finalmente sabemos perfectamente que ese es un problema originado por la pugna de carteles mexicanos de la droga, el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, en lo cual pues te hace ver que hoy por hoy estamos abocados a esta globalización de temas de agendas nacionales que están conectadas entre sí y hay que comenzar rápidamente a buscar soluciones. En el caso de Ecuador, tú lo estabas mencionando, los derechos humanos han estado muy enfocados no a las víctimas, sino eventualmente a los delincuentes, a quienes cometen de una manera u otra una transgresión de la ley y eventuales crímenes. Y claro, desde luego, como resultado de esto, uno se topa con la paradoja de que el momento de que las bandas se toman la penitenciaría del litoral y están con armas de asalto dándose bala entre sí, los policías no pueden entrar, pues no están debidamente armados y lo que tienen en la mano son toletes y ciertamente no hay modo de ponerle freno a esta guerra que se ha venido librando por redes sociales, empezando por la reflexión de qué pasa con los inhibidores de señal, porque finalmente uno se pregunta, ¿y cómo así estamos viendo en vivo y en directo cómo se están dando balas las bandas en la penitenciaría? Porque no debería existir esta opción de hacerlo, repito, por la existencia de los inhibidores, pero ¿cuál es la práctica? Que finalmente eso es resultado también de una corrupción generalizada que afecta a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, porque no hay que dejarla fuera de esta ecuación, pero por otra parte tampoco esto debe llamarnos la atención mayormente, porque creo que hoy por hoy todos estamos conectados con el streaming, en el sentido de ver estas series de narcos que finalmente reflejan la realidad. Y no es que solamente en Ecuador hay un problema de corrupción policial o militar en torno a lo que está en juego alrededor de los intereses de los carteles de la droga. Pero creo que para nosotros es un momento de un duro despertar, pero también para hacer una reflexión que, por ejemplo, se traduzca en la aprobación de una nueva ley donde estos equilibrios, o mejor dicho, estos desequilibrios en torno al enfoque que se ha venido dando desde el correísmo alrededor de los derechos humanos para proteger a los victimarios y no a las víctimas. Creo que es hora de replantear esos esquemas y darle a la fuerza pública también herramientas para que puedan controlar efectivamente estos usos desproporcionados de la fuerza que tienen los grupos delincuenciales organizados. Muy bien. Sí, Jaime, ¿alguna pregunta más? ¿Tienes alguna inquietud? No,
No, básicamente para preguntarle, o sea, al cónsul de Chile y a Lucho qué es lo que piensan al respecto. Es decir, Chile fue siempre un ejemplo de crecimiento económico, fue un país donde la gente sentía justamente el poder, se comparaba a Chile, era como el Estados Unidos de Sudamérica. Es decir, le decía que era segundo mundo, le decía. Un desarrollo económico bueno, porque efectivamente tenías esperanzas de salir de la pobreza y porque efectivamente se daban las situaciones. Pero hoy en día vemos un Chile en caos. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo lo ven usted, cónsul, en el tema y qué ve a futuro? Porque la verdad es que no sé qué va a pasar con Chile, con muchísima pena se lo digo. Yo, bueno, estaba tratando de analizar tu comentario anterior con respecto a los derechos humanos, a las manifestaciones. Yo voy a ser súper honesto, yo soy muy pro derechos humanos, muy pro manifestación. Obviamente las manifestaciones pacíficas y con una causa, ¿no es cierto? Porque en Chile se dio la violencia, pero no olvidemos que hubo una manifestación de 1 millón de personas en Santiago. Y una manifestación totalmente pacífica, debe ser la manifestación mayoritaria que hubo. Yo no me acuerdo, a mí me tocó la época de la dictadura en la universidad y no me acuerdo que haya existido una manifestación de esa envergadura. Entonces uno puede pensar, bueno, ¿cuál era el Chile real? ¿El Chile violento, el Chile que quemó el metro, el Chile que destruyó iglesias, o esa manifestación pacífica donde tú veías abuelitos, menores de edad y totalmente pacífica? O sea, algo había. Obviamente los estados tienen que ser garantistas, pero tienen que ser garantistas para ambos lados o para todos los lados, para toda la sociedad. Yo creo que los derechos son fundamentales, los derechos humanos son fundamentales. Nosotros tuvimos grave violación a los derechos humanos, todos ustedes lo saben, y creo que de ahí uno tiene que ir tomando lecciones y aprendiendo. Con respecto al futuro de Chile, vuelvo a insistir, soy súper positivo. Si tuviera la bola de cristal, a lo mejor ya habría jugado alguna lotería o algo así, no puedo saber para dónde va el camino. Creo que partida es fundamental lo del domingo, es fundamental participar, es fundamental que la gente que después se queja, que después reclama, que después dice algo, vaya y ejerza su derecho a voto. Eso es fundamental, eso es parte de la democracia. Si no somos capaces de levantarnos y de ir a votar, después creo que no hay moral para después criticar o hacer algún comentario. Entre todos tenemos que construir el país, entre todos, entre los constituyentes, entre los políticos, entre los ciudadanos al pie, desde el más poderoso hasta el menos poderoso. Todos, creo que todos formamos parte de Chile y todos somos importantes para el país y para construir un mejor país. Esperemos que vuelva el crecimiento, pero reitero, creo que efectivamente Chile tenía unas cifras macroeconómicas espectaculares, las mejores de la región. Era, entre comillas, pero era el mejor alumno de la región. El segundo mundo. En muchas cosas. Pero había seguramente algún problema subyacente que a lo mejor la clase política no lo leyó bien. Inequidades. No tuvo la capacidad para leerlo y en un momento le explotó en las manos. Y creo que ha tenido la capacidad de encauzarlo. Obviamente hay una serie de factores que no son del caso de analizar, pero que obviamente influyen en nuestras sociedades. Pero creo que se encauzó, creo que se está tratando de alcanzar. La Constitución, vuelvo a insistir, tiene un plebiscito de salida, es decir, en definitiva va a ser la ciudadanía la que va a decir, me gusta, me representa esta Constitución, y ese va a ser el camino que va a tomar Chile, que espero sea el mejor. Claro, y tal vez, Roberto, esas inequidades, porque son inequidades, y esto se refleja acá en el Ecuador también, ¿no? Es un problema que de pronto ha saltado antes de la pandemia, se ha agudizado con la pandemia, y vemos esa explosión social. Esto no es un tema de Chile o de Ecuador, a nivel global vemos ese asunto, ¿no? Mira que antes de la pandemia habíamos el tema de los, ¿cómo eran los? No eran los cascos, los amarillos, los chalecos amarillos en Francia. En Francia tenemos los chalecos amarillos, pero tenemos una explosión social que recorre el mundo. ¿Cómo? Hay mucha gente que dice esto es una crisis hasta de civilización. No hay una respuesta unívoca a eso, pero para tratar de racionalizar el tema, yo creo que de una forma u otra el crecimiento económico a través de la generación de plazas de trabajo te va a dar una respuesta en cuanto a la gente que no tiene posibilidad de insertarse con posibilidades de éxito en la sociedad y satisfacer sus necesidades básicas, tenga una opción. En esos términos pienso que es mucho más importante el crecimiento a los programas sociales que deriven de la asistencia del Estado, con todos los problemas que eso supone respecto a la mala utilización de los recursos o los desvíos relacionados a la corrupción,
pero debemos ser también francos en cuanto a que los regímenes democráticos, dentro del concepto de la democracia liberal en nuestros países, tampoco han venido dando la respuesta que nuestras sociedades y la gente excluida se merecen. Esa es una realidad incontestable. Pero uno también tiene que plantearse cuál es la opción: ir hacia regímenes autoritarios o totalitarios al estilo de Cuba, Nicaragua, para que con este discurso vinculado a lo que ya conocimos aquí en Ecuador del socialismo del siglo XXI se nos dé respuestas que sabemos bien que resultaron una frustración mayor para los ecuatorianos. Obviamente que no, por ahí tampoco es la dirección. Entonces, ahí vuelvo al argumento que yo mencionaba hace un momento. Hay cosas que tenemos que comenzar a repensar en el país. Repensar, exacto. Una de ellas, la hablábamos contigo justamente antes de abrir los micrófonos, respecto a la necesidad de repensar el relacionamiento que, por ejemplo, en Ecuador existe entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, que es una relación, y tú que trabajaste en la AME algunos años, sabes perfectamente, está quedada en el siglo pasado. Exacto. Y hoy por hoy hay cualquier cantidad de municipios pequeños y medianos que prácticamente están quebrados y que el 100% del presupuesto está dedicado a satisfacer gastos corrientes. Exacto. Es decir, no tienen ninguna capacidad de inversión y dependen de la dádiva del gobierno central. Quiero decir con esto de que hay que comenzar a hacer una mejor gestión respecto a estos gobiernos autónomos descentralizados, pero prestándoles alguna ayuda. Hay muchos municipios que quieren hacer obra, pero no tienen siquiera los estudios como para pensar en una alianza público-privada, en una alianza estratégica. Entonces, claro, todo esto está derivando de que propuestas que se vienen haciendo por el lado del sector privado incluyen el tema de los estudios para tratar de darles una salida. Claro. Pero ¿por qué desde las instituciones tipo BEDE, por ejemplo, claro, no hay una asistencia para efectos de ayudar a todos estos municipios que quieren hacer obra en el país, para que dispongan de los estudios y todo esto se facilite? Es decir, hay una serie de trabas que nos obligan a ir repensando el factor que yo lo traía a colación de la tecnología, que puede servir para efectos de abaratar costos de la gestión pública en cuanto a la atención que debe darse en función de las responsabilidades constitucionales que existen sobre las prestaciones de salud, educación, seguridad, etc. Sí, es tremendo, ¿no? Hay que replantear totalmente, don Lucho Jiménez, y usted desde la arista, desde la ventana de la empresa privada también, o sea, porque hace un momento decía algo que de pronto a la gente no le suena pues simpático, trabajar más, pero es necesario, obviamente, hasta eso replantearnos, ¿no? En un escenario de un cambio general, porque es increíble, ¿no? Lo que dice Roberto Aspiazu también. Imagínense que a veces el error también es elegir equivocadamente. Gente improvisada no tiene el nivel de preparación. Alguien que llega, por ejemplo, a una alcaldía y que no conoce absolutamente nada de administración pública o de planificación, que es necesario. Realmente desde la arista de la empresa privada, ¿cómo se ven todos estos procesos de cambio y de relevo generacional que se nota a lo largo del mundo? Bueno, nosotros la fábrica nuestra está en Durán, por ejemplo. Ahí tienes un ejemplo de una alcaldía fallida, llamémoslo así. Todavía no tenemos agua. ¿Cuántos años pidiendo agua, no? Hoy día tenemos un ejemplo, la señora prefecta, lo que está haciendo, por ejemplo, ya parece que vamos a ir con el dragado, y es una realidad el dragado. Estamos viendo una gestión en poco tiempo, estamos viendo una gestión bastante exitosa de parte de ella. Entonces, ¿qué nos toca? Lo que está diciendo Roberto, hay que replantearse. O sea, nosotros como empresarios, el caso, estamos en Durán, hemos ofrecido y podemos ayudar a la administración en un momento dado a ser exitosa, ayudarla con planificación, ayudarla con ciertos estudios, que en un momento dado va a tener frutos con toda la ciudadanía, con todas las personas que están ahí. O sea, yo sí creo que los empresarios tenemos que mojarnos el poncho. Yo coincido contigo. Por ejemplo, la prefectura del Guayas para mí es un GAR que está haciendo bien las cosas con Susana González. Ya está por salir el tema del dragado, que si las cosas marchan bien, hacia mayo del próximo año ya podrían comenzar los trabajos, independientemente de que en el proceso de licitación tenga que definirse qué empresa va a hacerse cargo de este trabajo que no se ha hecho en los últimos 60 o 70 años, tanto como eso, es desquiciante, ¿no? Ha sido una acotación que es interesante esto, ¿no? Que
en la primera administración de García Moreno, allá por los años 1860, se hizo un dragado del río Guaya. O sea, Roberto es historiador también. Desde esa época ya había la necesidad de asolvar, de dragar los ríos por obvias razones, ¿no? Todo el problema que supone, pues, no es que ahora en los últimos 60, 70 años han venido depositando sedimentos a lo largo de la avenida de agua que significan los grandes ríos de la cuenca del río Guaya. Eso siempre se ha venido dando y ha habido la necesidad de periódicamente hacer el dragado. Entonces está caminando en esa dirección, pero también está logrando una articulación con la academia, por ejemplo, para hacer un estudio de uso de suelos con fines agrícolas a nivel de toda la provincia. También pues programas de tipo de remediación ambiental, porque es increíble, pero hoy por hoy no hay a nivel país ningún cantón que esté haciendo un verdadero trabajo profesional respecto a procesamiento de desechos sólidos. En materia no lo hay. Y le toca y tú lo sabes, todo es sencillamente los depósitos sanitarios tradicionales que sabemos perfectamente bien, ¿no? Son contaminantes. Y les toca y tienen la competencia las prefecturas, porque ellos tienen autoridad ambiental también, como tal. Y qué bueno, porque la verdad esto no se ha hecho. Claro, y en el caso de Susana González también está comprometida, y es la única prefecta, por lo menos que yo conozca, o alcalde, que está manejando el discurso de que hay que ajustar el gasto público, y ha reducido de 1.700 y pico a 700 y pico la nómina de la prefectura. O sea que evidentemente hay una muestra que se está trabajando. Que se puede trabajar, desde luego. Sí, yo los escucho y los he escuchado largamente, y enseguida Javier Jaime, por favor, señor cónsul, este foro tan interesante, ¿no? En una mañana con muy buenas entrevistas, estuvo Esteban Bernal, luego estuvo el gobernador, un experto en seguridad, señor Paz, los deudos de uno de los fallecidos en la penitenciaría del Litoral en la semana pasada, acongojante ello, y ahora Roberto Aspiazu, Luis Jiménez, Manuel García, el cónsul general de Chile, con las elecciones de este viernes. Y hablamos de distintos contextos, porque hemos hablado de diferentes cosas, terminamos hablando incluso del trabajo de los GATS para poderle dar a la gente lo que quiera. Ese para mí es el camino, ¿verdad? Totalmente. El bienestar de la gente. Totalmente, o sea, la gente va a ser más servida en términos de efectividad a través de los GATS que de los gobiernos, del gobierno central. Eso es todo clarísimo. Absolutamente. Y eso es una buena cosa, y ojalá se dé. Hablábamos contigo ayer, Alberto, con Javier, porque Jaime se barajó temprano. Ayer seguramente iba a descansar, se fue temprano en el programa, como ya es burócrata. Entonces, y hablábamos los tres, nos quedamos hasta el final, de las personas que hacen la diferencia. Había una agencia de publicidad que tenía una buena frase que decía: people makes the difference, la gente hace la diferencia. Y entonces sí hace pues la diferencia un funcionario competente, la gente que quiere hacer un periodista competente, en todas las actividades de la vida. Así es. Una persona que tiene actitud. La cabeza, cómo funciona la cabeza, porque según eso van a obrar los miembros. Entonces, y hablábamos de por ejemplo, que cómo se había organizado San Borondón. Ayer en Marcelo hablábamos con Javier, cómo se había organizado la alcaldía de San Borondón bien, y que Guayaquil estaba encaminado, enhorabuena, y que nos preocupaba tanto Durán como Daule, que tenían que encaminarse, pero es lo que decías finalmente tú, y ese es el gran reto que nos toca como periodistas, en el caso tuyo como es periodista, pero eres un historiador y un hombre de opinión, en el tuyo que eres vicepresidente de la Cámara de Comercio del Cantón Durán, de Durán, a usted como cónsul general, es transmitirle esto a la gente, como a Javier y a Jaime, para que sigamos en el entendimiento, primero, del conocimiento, pero no solamente el conocimiento, sino también de tener claras las cosas, porque veo mucha gente que se desubica y dice, bueno, yo estudié, pero yo quiero hacer el billete. Y el billete no importa cómo lo hagas. Miren todo lo que implica, miren lo que estamos viviendo en el Ecuador. Se trata de hacer las cosas bien. Y la gente que tiene menos requiere que se le ayude, pero de verdad, Roberto, amigos, Lucho, cónsul, Alberto, Javier, Jaime, amigos que nos están viendo y escuchando, ¿cuántas veces se les para gente a ustedes? Yo recibo 5 o 6 llamadas diarias de gente que no tiene trabajo.
a decirme que cómo los ayudo. Y le digo, hermano, pero si aquí o amiga, no hay cómo. ¿Y dónde? Entonces, si se da trabajo, como dice Roberto Espeazo en este sentido, como dices tú, si se elabora más, si se abre espacios como colegios técnicos para estudiar el uso del suelo, ¿qué es lo que vas a traer con eso? Más trabajo, porque va a venir más gente que se va a ocupar, de pronto no en el Estado, sino en empresas que van a hacer el trabajo y se va a mejorar. Pero es duro, Eduardo, porque, o sea, me refiero duro el hecho de que tienes la traba política, porque vemos que en la Asamblea Nacional Legislativa, acá en el Ecuador, o sea, se está tratando de sacar adelante marcos legales que posibiliten esto. Y Roberto, que está tan metido en el tema en empresarial, lo sabe, como lo sabe Lucho y como lo ve el señor cónsul, que precisamente se trabaja, pero hay gente que rema en sentido contrario, porque políticamente resulta bonito plantarte y decirle o darle instrucciones, no me refiero a los dueños de los partidos políticos, darle instrucciones a su bloque, no, es que políticamente ahorita tenemos que decir no, nada de lo de aquí, nada de lo de acá, porque no es viable políticamente. Sí, pero hay una cuestión interesante, ¿no? Que va en la línea, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas se aprobó a finales de 2015, es decir, lleva en vigencia a la fecha 6 años. ¿Y qué tal ha ido? Apenas se han hecho 5 alianzas público-privadas en el país en todo este tiempo, cuando en otros países de la región, tipo Colombia, Perú, Chile, México, pues obviamente estamos hablando de no menos de entre 60 y 90 alianzas público-privadas, con legislaciones que se aprobaron de repente poco antes que la nuestra, aclaro, pero no tanto antes tampoco. Perdón, ¿la diferencia de cuánto es, Roberto? Chile están en rangos entre 60 y 90. Nosotros 5. Nosotros estamos en 5. Entonces, claro, manejamos mucho el discurso de las alianzas público-privadas, pero hasta ahora es un modelo que verdaderamente no ha cuajado tanto. Uno de los factores está relacionado al hecho que esos proyectos requieren de bancarización, porque son proyectos de decenas de millones de dólares y a veces los periodos de bancarización son relativamente largos. Ahora, hay también el esquema de alianzas estratégicas que es más expedito, pero por otra parte no hay conocimiento en general respecto, por ejemplo, a los GATS que pueden hacer las alianzas estratégicas sobre cómo hacerlas. Entonces, ese es un modelo que en este momento está en desarrollo, pero que puede ser mucho más expedito en términos de la ejecución de la obra pública que las APP famosas, ¿no? Lo pongo sobre la mesa en la línea también de que en la medida de que se puedan ejecutar proyectos vinculados a alianzas estratégicas, no solamente APPs, se van a generar oportunidades de trabajo, de negocio, de inversión y en muchos casos también de la posibilidad de traer inversión extranjera. Porque hoy por hoy, como consecuencia de la pandemia, los bancos de los países desarrollados están tratando de reactivar también su economía y brindando a sus prestadores de servicios que exportan la posibilidad de tener líneas de financiamiento para estos propósitos. Javier Jaime, por favor, que están del otro lado. Su micrófono, licenciado. Ahí está. Ya, resulta que cuando Roberto decía de la cabeza, que no nos ponemos de acuerdo, por así decirlo, es que, por ejemplo, y hablando de estas alianzas público-privadas, y de los gobiernos autónomos descentralizados, llámense municipios, consejos provinciales o juntas parroquiales, la mayoría de estos organismos, empezando por el Estado, gastan más plata en sueldos que en otra cosa y son muy pocos los municipios que reducen el personal o que realmente destinan de su presupuesto el 80 o 90% para inversión y el resto para sueldos. Y ahí hay un problema serio, porque si el Estado no pone el ejemplo, vaya usted a saber los municipios pequeños que no tienen ni siquiera para hacer un bordillo, mi querido, ni un bordillo. Y entonces andan pidiendo al papá del Estado, entonces ese papá de Estado se convierte en que todo el mundo quiere trabajar en el gobierno o en la dependencia pública, y el Ecuador no produce nada, no genera nada y seguimos estancados. Hablando, como dice Roberto, del 2015 esta alianza público-privada. Si yo no entiendo por qué se crean leyes de alianza público-privada, cuando es cuestión de sentarte, a ver gobierno, sector privado, venga, siéntese, aquí hay que hacer esto, firmemos. Andamos creando leyes para desarrollar obras. Es imposible con ese criterio político. Y otra cuestión interesante, ¿no? Que también hay gas que son sinvergüenzas. Uy.
Son sinvergüenzas porque finalmente, como tienen capacidad coactiva, entonces emiten ordenanzas que de alguna manera generan tributación entre comillas, ¿no? Porque en el fondo es una ficción jurídica. Exacto. Que lo hacen únicamente para tomar dinero ajeno. En la práctica es una forma sofisticada de robo, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los municipios de Esmeraldas, mucho. En el tema de cobros, por ejemplo, ordenanza por el cobro de la... El cobro de espectro radioeléctrico asimilado a uso de suelos. ¿Ya? Imagínate, cuando se sabe perfectamente que el uso del espectro radioeléctrico es una competencia del gobierno nacional. Entonces, te elaboran ordenanzas para cobrarle a las operadoras de telefonía móvil el uso de espacio aéreo, digamos, ¿no? O sea, es un sinsentido. Sí, y solamente algo para graficárselo a nuestra audiencia, la gente que nos sigue. Imagínense ustedes que es la empresa privada llevando conectividad, internet y datos. Y municipios, como dice Roberto Aspiazu, municipios que no saben cómo esquilmarle, cómo sacarle la... Claro, entonces te aprueban ordenanzas con tasas por implantación de radiobases que son totalmente onerosas y desproporcionadas en términos del cobro que en otros países del mundo se realiza por el mismo concepto. Y por decirte, en cuestión de pocos años le sacaron a las principales operadoras de telefonía móvil $56 millones. Wow. Y había abogados que eran los intermediarios para promover estas ordenanzas, que cobraban como comisión 20% de lo cobrado. Entonces imagínate. Y después, como comenzaron a salir los fallos de Corte Constitucional que se echaban abajo las ordenanzas que permitían cobrar a las operadoras de telefonía móvil, a partir de 2017 idearon el esquema de ahora te voy a sacar ordenanzas para cobrarte por patente comercial y 1.5 por mil de activos, en donde han sacado una cantidad más o menos equivalente. Es decir, sumando los 56 que mencioné, lo otro representa como consolidado $120 millones. Es terrible. A ver, pero es tan terrible, ¿no? Porque estamos criticando la falta de gestión, ¿no?, de los administradores, de las autoridades. Pero acá no quieren aprovecharse de este tipo de situaciones utilizando estas malas prácticas, ¿no? Y te hacen coactiva y se te cogen la plata de las cuentas corrientes, claro. Y a veces te replican el cobro en 4 o 5 cuentas corrientes. Sin sentido. Algo decía Javier, perdón que no te escuchamos. Por eso el país no avanza, hermano, y por eso el país no avanza, vergüenza de pillo. Hay que decirlo. Y lo que dice el tema de los municipios, y nadie hace nada. Entonces mira cómo se llevan la plata y las necesidades de los servicios básicos de aquellas poblaciones pequeñas. Bien, gracias, pero para formar al pueblo, a los que quieren invertir en... Además se roban el billete, pues, cogen la plata y ni siquiera hacen obra, pues. Eso es lo peor de todo. Ese es el tema. Que dice Jaime Velázquez, que lo veo ahí, que alza la mano y que habla. No, simplemente que lo que dice Roberto, ¿no? Es impresionante, que no es un secreto a voces conocidas. El problema está en que son los primeros en la línea en criticar al gobierno cuando alzan impuestos, y estos son los primeros alcaldes que no hacen nada por la ciudad, pero sí se llenan los bolsillos haciendo cosas que no se necesita en cada ciudad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI ya, o en 2021, Durán no tenga agua? ¿Cuántos alcaldes han pasado allá y no han hecho absolutamente, no hay solución, Eduardo? ¿Cuántos se sentaron ahí a prometer que iban a darle agua a Durán? Muchos. Y siempre están pensando en cómo sacarle más plata a la gente. Por eso es que este país no avanza, simplemente porque hay posiciones particulares para llenarse los bolsillos propios o simplemente para algún interés político propio. Ese es el problema de este país. Pero tiene que cambiar eso. Algún momento, Roberto. Alberto, amigos que nos están viendo y escuchando y que nos escriben horrores. Algún día eso tiene que cambiar, porque la inequidad a la que se refería usted y hablamos todos de la gente se completa. Hoy la conectividad en el mundo hace con facilidad que la gente se complete. Y llega un momento con ese problema que la protesta, si no es bien utilizada, si no es una protesta que es mal canalizada. Mal canalizada, puede terminar mal, porque termina mal, pues.
Pero, Sí, discúlpame, estaban hablando recién de la prefecta, como un ejemplo. Yo de lo que conozco, de lo que he visto, coincido con eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay más Susana González? O sea, en efectivo se puede hacer. La pregunta es ¿qué falta? Yo creo que falta, uno, no satanizar sectores. Sí, eso es real. En algún momento se sataniza al mundo empresarial. Sí. Son fundamentales. El mundo político creo que tiene que ser fundamental. Si hay corrupción, si hay delito, se investiga y se sanciona. Pero la idea es que creo que todos tenemos que ser parte de la solución. También creo que falta a veces educación cívica. Es correcto. Porque la gente vota por alguien que le ofrece, Exacto. a lo mejor con mucha necesidad, pero que le ofrece algo que no corresponde, o que le ofrece un trabajo. Creo yo que el Estado no tiene que ser un factor de trabajo, tiene que ser un factor de soluciones del país a nivel macro. Entonces yo creo que todos tenemos que ser parte de la solución. Yo soy un empleado público, yo trato de servir a mis compatriotas, trato de ser empático, trato de ser, independiente que unos cónsules, que unos diplomáticos, la gente a lo mejor lo ve distante, yo trato de ser cercano a la gente, me puedo equivocar, puedo fallar, pero trato siempre de estar presente y de ayudar a mis compatriotas, sobre todo a los más vulnerables. Entonces yo creo que eso, si uno está en la administración pública, es para eso. Uno recibe su sueldo, y con eso vive, pero no tiene que servirse de este trabajo, igual que en el mundo empresarial y todo. El mundo empresarial obviamente tiene que tener sus ingresos, sus ganancias, es lógico, porque han hecho un esfuerzo, son generadores de empleo fundamentales, sobre todo, por lo menos en Chile, las pequeñas y medianas empresas son fundamentales, son las que más dan trabajo. Y las empresas que siguen existiendo en Latinoamérica y también en los Estados Unidos, que son empresas familiares, que son con lo que se ha hecho y lo que tiene el país, los países años. Son empresas pequeñas, otras crecen, otras no, con diferentes economías. Hay que apoyar eso. Yo me imagino que todos queremos ser parte de la solución y no del problema. A todos nos conviene un mejor país, no un peor país. Entonces, ¿en qué topamos? ¿Cuál es el problema? Hay que fortalecer ese pensamiento crítico y tal vez ir, Roberto, hacia la ciudadanización, ¿no? Fortalecer ese. Pero, mira, para traer a colación un tema que ya lo abordamos hace un momento, ¿no? Lo bueno que tiene una crisis como la que estamos atravesando alrededor de los centros penitenciarios, principalmente hablemos de la penitenciaría electoral, es que genera en el cuerpo social una respuesta que apunta en la línea de que es importante que los ecuatorianos estemos unidos frente a ciertos desafíos que trascienden ideología, partidos políticos, sí, señor. Y más allá de este tema puntual de lo que ha venido sucediendo en las cárceles, esto también se puede extrapolar en otros temas, ¿no? Por ejemplo, si pones sobre la mesa el grave inconveniente que hay en torno a la desnutrición infantil, que es parte del programa de gobierno del presidente Lasso, que creo que todavía sigue siendo un pendiente. Así es. Y así por el estilo tú vas a sumar muchos otros temas, lo que estamos hablando sobre las alianzas público-privadas, las alianzas estratégicas. Generar nuevos modelos de administración. Nuevos modelos de administración y de gestión del sector público, del relacionamiento del gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados. Ahí hay espacios para ir repensando el país. En efecto. Yo les quiero agradecer. Son casi las 10:40 de la mañana. Nos podemos quedar un día entero aquí debatiendo tantos temas. Aquí pagar los comerciales, y de verdad. Pero ¿saben qué? Porque sin querer hemos tratado y hemos concluido con algo importante: ciudadanizar el Ecuador, mejorar. Hemos hablado, no hemos criticado a nadie personalmente, pero sí a la situación, a la sociedad. Y lo que dice el cónsul, lo que dice Manuel, finalmente es verdad. No se puede satanizar a los políticos, no se puede satanizar a los empresarios, no se puede satanizar a los líderes de protestas, etcétera. Se trata de que conjuntemos todos y que mejoremos, que tratemos de hacer mejor las cosas. Así es. Así que, Lucho Jiménez, muchísimas gracias. Roberto Aspiato. Gracias, Eduardo. Gracias. Señor cónsul, Gracias. Con el cónsul nos vamos de aquí a escuchar una música de Víctor Jara y nos vamos a... Yo creo que le gustan más los prisioneros a los prisioneros. No, a ver. ¿Prisionero o Víctor Jara? ¿Ah? ¿Prisionero? Depende del momento. Una fogata, Víctor Jara. Víctor Jara. Víctor grande, ¿no? Sí. Grande. Y finalmente yo quisiera hacer una pregunta final
Más que una pregunta final, una encuesta, queridos amigos. Estuvimos en una invitación con el señor Jiménez y el señor cónsul general, y la cónsul chilena, argentina, dijo que el vino chileno era mejor, que el vino argentino era mejor que el chileno. Wow. Quiero hacer una encuesta aquí, ya que ganamos 2-0, vamos a ver si en esta gana Chile. Jaime, ¿es mejor el vino chileno o el vino argentino? Bueno, los son muy buenos, pero diría yo que efectivamente Chile tiene superioridad en cuanto a cierto tipo de uvas que amerita que reconocerlo a nivel mundial. Pero Argentina también tiene lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que Chile está superior, está en otro nivel. Ok, señor Segarra, usted. Chile está en otro nivel. Muy bien, mire usted, señor Quintana. Yo me vine desde Viña del Mar vía terrestre hasta Santiago y me quedé como en 5 viñedos y una semana completa. Ahí está la respuesta. Usted dice don Roberto Aspiaza, que es un degustador, un chivarista. Estando aquí, el cónsul de Chile me quedo con Chile. Don Luis, usted Quedo con Chile. bueno, un argentino, pues está claro para darle a la cónsul que estamos con. Oye, este fue una de las más geniales que nos pasó a la cónsul haciendo, no, pero si mejor son los vinos argentinos, y los amigos chilenos ni le contestaron ya. Era en el brindis de Chile. En el brindis de Chile. Es una buena promotora de sus productos. Está bien. Muchas gracias. De verdad, un día de mucho trabajo. Seguiremos a las 2:30, tenemos la segunda edición de Diálogo.